Listo, Felipe. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de lectura del seminario 7 de la CAN, el cual venimos adelantando este año, como invitación también a la reunión que se realizará el próximo año en Brasil sobre la ética del psicoanálisis. Entonces, nos hemos encontrado en diferentes oportunidades donde hemos contado con diferentes ponentes y diferentes moderadores para este espacio. Y el día de hoy nos acompaña Carolina Roldán. Ella es miembro del Foro de Psicoanálisis de Medellín, es analista practicante de la Escuela de los Foros. Y el día de hoy nos vamos a centrar en dos capítulos. Uno es la crítica, ¿sí?, a Bernfield por parte de Lacan, y el otro es digámoslo, bueno, ya hablaremos sobre ello, que es sobre otra aproximación al amor cortés, ¿sí? Por parte de Lacan, donde le da otra vuelta. ¿Por qué lo menciono así? Lo menciono así porque es algo que hemos venido recorriendo en apartados anteriores, algo que sigue dando vuelta y sigue rondando, y hoy retomaremos nuevamente. Bueno, para el día de hoy, uno de los, digamos, de los principales temas que se abordarán es esta crítica a Siegfried Bernfeld, ¿sí? Entonces voy a darles unos datos que me parecen importantes para tener en cuenta en el momento en que Carolina nos brinde su exposición. ¿Qué dato? Algo un poco de la historia de este hombre, ¿sí? Entonces, Bernfeld fue uno de los principales figuras del círculo circoanalítico vienés, ¿sí? Realizó estudios en botánica y zoología, con los que obtuvo un sólido conocimiento de las ciencias de la naturaleza. Después se orientó hacia la psicología y la pedagogía. Este es un dato importante. Comenzó interesándose por el psicoanálisis a través de la pedagogía, llevado por las experiencias de María Montessori. Entonces, como vemos hasta aquí, está muy atravesado por la educación. Creó una institución. En esa institución estaba especializada en recoger niños judíos huérfanos de la guerra, a los cuales debía dar una formación, a los cuales daba una formación que les permitiera emigrar a Palestina. Entonces aquí vemos cómo sigue atravesado por la educación. Benfield insistía en que el hombre está siempre en una posición social y que esta dependencia respecto de lo social es decisiva en la construcción del yo. De allí la idea esencial de que la neurosis y la delincuencia resultan por igual de la manera en que los individuos han sido educados en su infancia. Seguimos como va notándolo por el lado de lo que llamaríamos educación. Benfield insistía en que el hombre está siempre en una posición social y que esta dependencia respecto de lo social es decisiva en la construcción del yo. De allí la idea esencial, como les comentaba. Y por último, Benfield prefería el proceso de enseñanza al de la organización institucional, lo cual fue una crítica fuerte por parte de la IPA y de otras sociedades, ya que para él el objetivo era, o lo que él planteaba, era el psicoanálisis como una educación. Entonces, esto es importante porque con lo que nos mostrará a partir de este momento Carolina, ¿sí? Nos da guía de qué era más o menos lo que proponía este hombre y por qué también la crítica que orienta Lacan. Bueno, entonces, sin más, estaré atento. Primero lo vamos a dividir en diferentes momentos. El primero va a ser Carolina, donde nos presentará su presentación, valga la redundancia. Posteriormente tendré un espacio donde le haré dos, tres preguntas máximo y allí abriremos el debate o las preguntas, dudas, puntualizaciones que quieran realizar. Bueno, entonces, Carolina, bienvenida, gracias y te escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Gracias por estar acá. Vamos a empezar entonces con la primera parte de la exposición que tiene, o de este trabajo, que tiene dos partes, como veremos. Una primera que se llama Crítica de Bernfeld y la otra que es un complemento a esta, pero donde ya Lacan va a desarrollar el tema de la poesía cortés. Mm, Esta clase de crítica de Bergman tiene que ver con una exposición que hace Pierre Kaufmann sobre un texto de Bergman en el seminario de Lacan. Entonces, la clase está ordenada, primero la exposición de Kaufmann y luego Lacan hace unos aportes a esta exposición de Kaufmann.
En el texto que ustedes muy seguramente tienen, que es el de PAI 2, pues no está la exposición de Kaufman. Se encuentra ese en folio y en el texto en francés. Bueno, el artículo exposición de Kaufman. El artículo de Verbel comentado por Kaufman se llama Comentario sobre la sublimación. Fue publicado en 1922 en la revista Imago. Kaufman toma como punto de partida de su exposición lo que Verbel, a partir de distintos textos de Freud, nombra como unas orientaciones sobre la sublimación. En primer lugar, para Verbel, la sublimación es un destino que la pulsión sexual debe sufrir a causa de la imposibilidad para lograr el fin. Por lo tanto, requiere de una desviación de la pulsión que se produce debido a una denegación exterior o interior del fin sexual. En segundo lugar, y en concordancia con lo anterior, el destino de la pulsión que constituye la sublimación compromete a la libido objetal que se ve compelida a desplazarse hacia otro fin. Bernfeld destaca que la pulsión se desvía. El torcimiento, así lo destaca Bernfeld, el torcimiento de lo sexual del fin de la pulsión define entonces la sublimación. Y como tercero, la sublimación tiene su origen en el yo ideal, siendo estimulada por esta instancia. La dilucidación de la sublimación de Bernfeld reposa, según Kaufman, en el acuerdo que se establece entre la libido objetal liberada de los fines sexuales y su puesta al servicio a los fines del yo, lo cual es también enfatizado por Lacan. Dice Lacan, la sublimación en Bernfeld se caracteriza a partir de las tendencias susceptibles de ser utilizadas para los fines del yo. Teniendo en cuenta estas premisas teóricas, estas premisas teóricas de Berben, Kaufman pasa a dar cuenta de un caso que trae este autor sobre la creación poética de Robert Walter, un adolescente al cual Bernfeld ha estudiado entre los 13 y los 19 años. Aunque este joven ha empezado su actividad poética muy tempranamente, Bernfeld aclara que solo en el tercer periodo del desarrollo de esta poesía se puede hablar realmente de arte. La pregunta que guía a Bernfeld en el análisis de este caso es ¿con qué energía escribe el poeta? Y para responder a esta pregunta, describe tres etapas del desarrollo en las cuales se pueden ubicar los mecanismos y las fuentes de la creación de este joven. Primer periodo que va de los 13 a los 14 años y medio, dice Berfeld, los objetos sexuales, la madre y la hermana son reprimidos. Las fantasías respecto a esto no tienen ninguna conexión con sus poemas, es decir, solo rima para ejercitarse y para ver lo que puede hacer. La fuente libidinal de la cual se nutre esta actividad es la libido del yo. La libido objetal en este momento reprimida refluye en ensoñaciones y no en los poemas. El segundo periodo va de los 14 años y medio a los 15. Las pulsiones sexuales tienden a reunirse con el objeto. Está prendado de una joven llamada Melita y produce poesía lírica. Si bien la libido fetal correspondiente a esta atracción es empleada en ensoñaciones coloreadas por la enamorada y el origen de sus poemas radica en estos sentimientos amorosos, Bernfeld afirma que en este periodo no se trata todavía para nada de una desviación del fin objetal. La corrección de los poemas, en cambio, dice él, es una actividad de las pulsiones del yo. Y viene el tercer periodo. A los 15 años se produce la represión de los componentes sensibles en virtud de una reanimación regresiva del complejo de Edipo que viene a culminar entre los 10 y los 17 años. Es este momento donde se puede caracterizar la producción artística como tal debido a la repartición de la libido. Hay primero una cantidad que se halla reprimida, que refluye hacia el Edipo y que intensifica las ensoñaciones de un modo excesivo.
Y por otra parte, hay una cantidad que permanece no inhibida y es dirigida hacia Melita, la cual es percibida como inaccesible. En este momento escribe dramas, poesías y cuentos autobiográficos, los cuales son únicamente procedentes de su vida personal y son calificados por Belfeld como de un mayor valor que aquellos que tenían los temas escolares. Belfeld, dice Kaufman, reserva el término sublimación para esta transposición de la libido a los poemas que se ha producido sin represión. Entonces, a partir de es la exposición de este caso y de esas notas de aproximación a la sublimación que de Berfeld, que ha expuesto Kaufman, Lacan parte de hacer unos comentarios. Para dar un ordenamiento a las puntualizaciones y desarrollos de Lacan, a partir de la exposición de Kaufman, yo voy a señalar cuatro temas específicos con relación a esto y lo hago también porque Lacan en la lección pasada, es decir, antes de esta lección que se llama Crítica de Berfeld, Lacan había hecho unos comentarios sobre Berfeld, entonces parte de ahí de esos comentarios también entran acá porque se da una continuidad. Bueno, el primer comentario de Lacan tiene que ver con la manera en la que Bergel asienta la sublimación en las metas del yo a costa de la libido objetal. Para este, dice Lacan, solo se puede hablar de, de sublimación cuando hay una transferencia de la libido objetal a las metas del yo. Es esta la libido que no cae completamente bajo el efecto de la represión, la que se sublima. Pero por otro lado, al analizar el problema de las fuentes de la energía de la actividad poética, aparece una libido fetal residual, tal como lo señala Lacan. Los estados de ánimo se desarrollan a partir de la libido fetal residual puesta sobre Melita. Esta libido de los estados de ánimo coexiste con la energía con la que se lleva a cabo el procesamiento en el en el tercer tiempo, que es sin duda libido fetal no reprimida. Para Lacan, si se hace depender la sublimación de la transferencia del libido de unas metas a otras, meta de la libido, meta del yo y meta del placer, movimiento que está marcado por una profunda conmoción en el momento de la pubertad, persiste una ambigüedad para explicar la producción poética. Bernfeld debe señalar un punto de vuelco en el adolescente atribuido a una suerte de vocación infantil en los fines del yo. De esta manera, el devenir poeta es para Bergel una meta del yo que se manifestó tempranamente, pero que solo se vuelve interesante en el momento en que el joven se ha involucrado en la adolescencia en la actividad poética. Este autor, puntúa Lacan, se rehúsa a introducir criterios ajenos a los del desarrollo psíquico. Específicamente para este niño plantea la precondición primitiva primordial de devenir poeta, y esto vuelve a encontrarse en muchos ejemplos del autor. Lacan subraya así que Bernfeld sostiene la existencia de una especie de vocación de ser poeta surgida tempranamente que se asienta sobre una posición del yo. Este caso lleva a Lacan a detenerse en la actividad poética en la infancia, a propósito de lo cual señala que si bien esta puede empezar muy temprano, la sublimación no debe limitarse al campo de la difusión cultural o la imitación. Tampoco hay que tomar en cuenta únicamente el desarrollo genético que se nos presenta aquí, dice Lacan, y dice Lacan, el problema de la sublimación se plantea mucho antes de que se vuelva clara la división entre las metas del yo y las metas de la libido. Para Benfeld, hay un periodo del niño en el que se muestra de manera patente el conflicto entre la libido objetal y la libido del yo. O sea, esto ocurre en un momento dado donde están en pugna esa libido fetal y la libido del yo.
Esta época coincide en esta especie de ritual donde los jóvenes comparan el tamaño de su pene. De un lado, esta exhibición mutua confirma los objetivos del yo en la medida en que éste narcisísticamente se presenta como el más bello, el más fuerte y el más grande. Pero de otro lado, resulta contraria al yo, ya que conduce a la excitación genital. De esta actividad parte, en sentido estricto, el periodo en que en una actividad colectiva interviene la sublimación para ver. Bien, entonces pasamos ahora al segundo punto de los comentarios con Lacan que tienen que ver con el tratamiento que Benfeld le da a la represión con relación a la sublimación. Lacan señala que si bien en Benfeld se mantiene la distinción freudiana entre represión y sublimación, esta solo es aprehensible en el momento en que aparece la represión. Lo que del amor por Melita no cae completamente bajo el efecto de la represión pasa a ser sublimado. Hay entonces una especie de sincronismo entre los dos procesos, entre sublimación y represión. Lo que complica esto es que también los componentes del impulso pulsional que se mantienen bajo el efecto de la represión pueden ser sublimados. Las particularidades de estos componentes permiten el reforzamiento de las tendencias del yo en la modalidad de sublimación cuando el yo es puesto en peligro. Pero por otra parte, cuando Bernfeld introduce el yo ideal, señala que hay una parte de la libido fetal reprimida que viene, mediante la sublimación, a ponerse al servicio de éste. De esta manera, hay una parte del libido que, habiendo pasado por el proceso de la represión, luego es liberada para los fines del yo, en el sentido de la sublimación. Para Kaufman, la ambigüedad entre sublimación y represión en Berfeld consiste en que la libido fetal, que primero se reprime y luego se libera en el tercer periodo, será parcialmente reprimida de nuevo y parcialmente puesta al servicio del yo ideal y de lo que Berfeld sitúa como los fines del yo. Este apartado da cuenta de lo confuso que es comprender las fuentes de la sublimación en Bernfeld al derivarla de varios cursos. Tensión entre la libido objetal y del yo, libido residual, libido reprimida puesta al servicio del yo ideal y libido puesta directamente al servicio de la sublimación. Bueno, paso entonces al como al tercer tema que extraje de los temas que Lacan saca de la exposición de Compa, la función de la cosa en el consenso social. En la lección anterior a esta, Lacan inicia su comentario sobre Benfeld hablando de cómo éste se siente particularmente incómodo por la referencia que da Freud sobre el hecho de que las operaciones de la sublimación son ética, cultural y socialmente valoradas. Este criterio exterior al psiquismo introduce, dice Lacan, una posición embarazosa. Lacan zanja la dificultad situando la dimensión de la función con relación al deseo. Retoma Lacan, lo que debe ser justificado no son solo los beneficios secundarios ligados a la sublimación, fama, gloria y honor, sino la posibilidad de una función como la poética en el consenso social. Tanto la poesía como el amor cortés, hasta el consenso social acá, tanto la poesía como el amor cortés tienen en su centro la dimensión de la cosa, pero la satisfacción que aportan se produce a nivel del deseo. Retoma Lacan, la sociedad encuentra alguna felicidad en los espejismos que le proveen los moralistas, artistas, artesanos, los creadores de las formas imaginarias. Pero el mecanismo de la sublimación no debe buscarse simplemente en la sanción que la sociedad les aporta.
Debe buscarse en una función imaginaria, muy especialmente aquella para la cual nos servirá la simbolización del fantasma, que es la forma en la que se apoya el deseo del sujeto. Si bien, entonces tenemos que si bien algunos objetos son elevados a la categoría de Dasdin, aquí plantea que la satisfacción es por vía fantasmática y no colectiva. Y pasamos entonces al cuarto tema de lo que extrae Lacan de Eco. El objeto no es la cosa y la noción de valor. Eh, este es un autor al cual hace alusión la lección de la crítica de Bernstein. George Simmel, autor del libro Filosofía del Dinero, según Kaufman, evoca directamente el término sublimación a propósito del arte en este libro. Hay en Simmel un objeto que toma una significación intrínseca, el cual se liga con esa significación, se liga con la categoría de valor. Allí, dice Simmel, donde se reconoce la significación profunda propia de la cosa está a distancia. Para Lacan, Simmel es importante porque habla de la noción de distanciamiento del objeto, pero aclara Lacan que este objeto que tiene tal valor y se distancia de los otros, sigue siendo un objeto, mientras que la cosa es justamente la cosa. Simmel desconoce la dimensión estructurante de la cosa como inalcanzable. Esto de la noción de valor se trae porque la noción de valor que hay en Simmel es distinta de la noción de valor que trae Benfield. Lacan indica que es difícil desconocer en Berfeld algo equiparable al valor, puesto que éste señala dos categorías de sujeto con respecto a la sublimación. Unos privilegiados para los cuales las tendencias del yo se erigen precozmente. Estos tienen un yo fuerte y pueden sublimar sus tendencias. Son los que Bernfeld llama hombres eminentes. Y hay otros que subliman cuando el yo está en peligro, utilizando las tendencias reprimidas. Quedan así dos tipos de hombres, los del yo fuerte, la élite, llamados a la sublimación, y los que presentan un yo débil que encuentran un auxilio en ella. Esto permite afirmar que la noción de valor en Berfeld no está asociada al objeto, sino al individuo y sus rendimientos excelsos. Si bien Benfeld intenta despojar toda connotación valorativa que se desprende de las metas del yo, los prejuicios siguen estando allí, dice Lacan, y completa, para decirlo todo, la dimensión de la personalidad eminente es ineliminable de ver. Lacan se propone continuar el camino de la sublimación a partir de donde se detiene Bernfield, la división entre las metas de objeto y las metas del yo, para poner Lacan en el centro a Dardin. En esta vía de Dardin, para abordar la sublimación, se propone Lacan acudir a Freud en lo que éste planteó respecto de la estética como una fase de la ética. La estética freudiana en su sentido más amplio tiene que ver con el análisis de toda la economía de los significantes que muestra la cosa como inaccesible, dice Lacan. La estética freudiana no se ciñe a la doctrina de lo bello y está del lado de la cosa. Oigamos a Freud al respecto, dice Freud. Poco nos dicen las detalladas exposiciones estéticas que prefieren ocuparse de lo bello, grandioso y atrayente,
es decir, de los sentimientos de tono positivo de sus condiciones de aparición y de los objetos que los despiertan. El psicoanálisis se ve compelido a prestar interés a un sector de la estética descuidado por la literatura clásica para discernir en lo angustioso algo que además es siniestro. Es una cita de Lo ominoso, del texto de Freud de Lo ominoso. Entonces, hasta aquí está el comentario de Bernfield a partir de la exposición que hizo Kaufman. Vamos a pasar entonces a eso que Lacan plantea en la lección siguiente como un complemento a esta lección, que se llama, de acuerdo con el nombre que le dio Miller, una curiosidad de la sublimación. Lacan precisa que este apartado es un complemento de la clase anterior. En esta muestra que la sublimación no se ejerce siempre en el sentido de lo sublime. De otra parte, que el cambio de objeto no hace desaparecer la meta sexual. De esta manera, Lacan adopta una postura diametralmente opuesta a la de Benfield. Como complemento a la lección anterior, vuelve a retomar el tema de la poesía, pero desde el estilo provenzal. La poesía del amor cortés es entendida como una erótica del amor desgraciado porque el objeto femenino resulta inalcanzable. En ella, el trovador plasma el impulso, el ímpetu que produce el contacto con lo imposible y por ello es capaz de promover la transformación del objeto mujer amada en un significante, la dama, llamada a veces mi do, mi señor, alrededor de la cual el trovador forja su creación poética. La dama es una creación de un objeto idealizado, exigente, cruel y por lo tanto enloquecedor, porque siempre se mantiene a distancia. Para ilustrar la poesía cortés, Lacan sorprende a su auditorio con la lectura de un poema escrito por un trovador que se llama Arnaud Daniel. Los especialistas, dice Lacan, no saben qué hacer con esta poesía. Bueno, que como ustedes verán, agrego yo, tiene apartes bien procaces y que según los comentaristas desborda los límites de la pornografía y la escatología. El poema plantea lo siguiente. Una dama llamada Doña Ena da una orden a su caballero, que se llama Bernard de Cornil, y el cumplimiento de esta orden servirá como prueba para medir la dignidad de su amor, su fidelidad y su compromiso. La prueba consiste en que este caballero debe embocar su trompeta. Esta expresión no tiene un sentido ambiguo. Embucher es poner en la boca y trompet quiere decir cuerno o embudo, que remite al orificio anal. Se trata de que sople el cuerno, el orificio anal. En el texto de Paidós, según la versión de Miller, aparece otra traducción, pero esta es la que está en el texto bueno, de alguien que hizo un estudio muy detallado del poema, que se llama Jesús Martínez. En el poema de Arnaud Daniel, en el poema Arnaud Daniel se refiere a esta prueba alentando a Cornil para que no la cumpla. Y en el poema le da las razones para que no cumpla con esa prueba de amor. Traje aquí unos apartecitos del poema, no los voy a leer todos porque están en el texto de Paidós, pero que son necesarios para entender como lo que viene enseguida. Entonces la poesía completa la pueden leer allá.
Entonces le dice Arnaud Daniel a Cornille que para cumplir con esa demanda de amor le sería, empiezo con el poema, le sería muy necesario un pico y que ese pico fuese largo y agudo, pues la trompeta es rugosa, fea y peluda y ningún día se encuentra seca y en su interior la ciénaga es profunda. Por eso fermenta hacia la pez que se escapa de ella desbordada. Y no conviene que sea nunca un favorito el que mete la boca en el tubo. Habrá muchas otras pruebas efectivamente más bellas y que bien valdrían más, y si el señor Bernard se sustrajo de esta, valga Cristo, ni por un instante actuó como un cobarde por haber sido presa del temor y del espanto. Pues si el hilo de agua hubiese caído desde arriba sobre él, le habría escaldado completamente el cuello y la mejilla, y no conviene que luego una dama bese al que hubiese soplado en una trompeta hedionda. Más le valdría que se fuera al exilio antes que sople el embudo entre el espinazo y el pubis por donde salen las materias color óxido. Esta es la traigo como aparte, es una traducción hecha por este autor que les dije ahorita. Mediante esta poesía, Lacan ilustra que el juego sexual más crudo puede ser el objeto de una poesía sin que ésta pierda el elemento sublimante, al igual que el objeto sexual puede formar parte de ella. Dice Lacan, estas son las paradojas de la sublimación. El poema se encuentra más o menos en 20 manuscritos y posee un cierto valor literario, muestra una perspectiva singular sobre lo que puede denominarse la profunda ambigüedad de la sublimación. La sublimación no necesariamente guarda una relación directa con lo sublime en el sentido de lo excelso, eminente o elevado. A propósito, Lacan advierte un desdoblamiento singular por parte de Arnaud Daniel, el autor de ese poema, que consiste en haber teñido el pacto amoroso de la mayor sutileza, la mayor fineza del amor cortés, y a la vez que su deseo lo lleva hasta ofrecerse el mismo en un sacrificio que entraña su propia abolición. Así, por un lado, promueve la sutileza del amor cortés, el fin amor, y de otro lado, restalla la producción erótica más cruda en la cual el objeto sexual es acentuado. Arnaud Daniel tiene otros poemas que le escribió a otras damas. A propósito, y que no tienen el mismo estilo de este. A propósito, Lacan se pregunta si el tema ha afectado tanto a su autor como para consagrarle tantos cuidados, el tema de este poema en específico. Realmente el tema de este poema implica una controversia. El poema es uno de los cuatro que hacen parte de lo que se llamó el cochino debate o el affaire Cornille, en el cual, además de Arnaud Daniel, participan Raymond Dufour y Truc Malek, quienes, a diferencia de Arnaud Daniel, toman partido por cumplir la petición que como prueba de amor hace la dama. Lacan indica que Arnaud Daniel se opone a que el enamorado siga las órdenes de la dama, pero vemos que todo lo rehusado es vertido con gran fuerza en este poema. La mujer idealizada del amor cortés ocupa a la vez dos lugares, el de otro y el de objeto. La dama es un otro dominante y cruel partener inhumano de donde proviene una orden desproporcionada y a la vez se revela ser la cosa en calidad de imposible. En la poesía, gracias al efecto producido por el significante que logra plasmar el vacío, el objeto se encuentra en un lugar construido mediante significantes refinados, colocando en su crudeza el vacío de una cosa.
El poeta coloca en el lugar de un amor que no tiene ninguna correspondencia a una mujer cruel dotada de espectaculares atributos y a partir de allí hace brotar su canto que gira en torno a ese amor imposible. El poema, transponiendo en significantes la crueldad que supone soportar un deseo avasallante, revela la cosa en lo que tiene de potencia insistente y cruel. Más adelante, Lacan retoma el tema de la sublimación en relación con la poesía espérenme, yo miro por aquí. Bueno, sí, en el seminario 16 retoma el tema de la sublimación en relación con la poesía que aborda la cosa mediante el significante. La cosa, dice, es ese más allá en el origen de la cadena significante, el lugar donde se produce. Ay, no, espérenme que a ver, es en este mismo seminario que Lacan vuelve a retomar a Arnaud Daniel y a la poesía Cortés en la clase 16. Y me adelanté porque tiene que ver con el tema específicamente que estamos tratando, una partecita pequeña. Entonces, Lacan dice, retoma el tema de la sublimación en relación con la poesía que aborda la cosa mediante el significante y dice. La cosa es ese más allá en el origen de la cadena significante, lugar donde se produce la sublimación. Y agrega, la mujer en el amor cortés no es tomada tanto como mujer que como en lo que representa como objeto de deseo, ya que es un ser creado por el significante. Señala Lacan que los estudiosos del amor cortés y su poesía no pueden concebir que la fiebre, el frenesí coextensivo a un deseo que nada tiene de platónico, se conjugue con el hecho manifiesto de que el ser al que el deseo se dirige es un ser de significante. Con ello, el carácter inhumano del objeto de amor cortés salta a la vista, dice Lacan, y añade que en las décimas de Arnaud Daniel, la mujer le advierte al poeta, no soy otra cosa más que el vacío que hay en mi cloaca, sople un poco allá adentro para ver si la sublimación todavía se sostiene. O sea, es una cosa que está hecha a partir del significante y se sostiene a partir del significante. La poesía Cortés se sitúa así en el mismo esquema del vacío central de la vacuola, alrededor del que se articula lo que permite sublimar el deseo. El pasivo es creado en la medida en que la mujer a la cual se le dedica el poema está vaciado de toda articulación con lo real y permanece aislada en su inaccesibilidad. En el dominio de la vacuola lo que se trata de proyectar es la transgresión del deseo, pasar un límite, pero realmente a lo que se accede es a sostener el placer de desear, en tanto este es en rigor el placer de experimentar un displacer, lo que permite la valorización sexual de los estados preliminares del acto del amor. El amor cortés y la poesía que produce satisfacen el deseo en el punto mismo en el que hay una satisfacción en la insatisfacción. La poesía cortés revela lo que hay en el centro del sistema de los significantes. Dice Lacan, el hombre solo demanda ser privado de algo real. Para finalizar esta lección, Lacan trae otra ilustración de la sublimación surgida alrededor de un vacío que se interpone entre dos amantes, pero en este caso con la música. Se trata del nacimiento mítico de la flauta de Pan. Los elementos son los mismos que en el amor cortés, un hombre, una mujer, el amor y un vacío. El dios Pan se enamoró de la ninfa Siringa cuando paseaba por los bosques. Un día Pan la persiguió hasta acercarla en la orilla del río. Siringa pidió socorro a las náyades y éstas la transformaron en caña. Pan, al percatarse de que el viento silbaba al pasar por la caña, supuso que eran los lamentos de la ninfa.
Decidió cortar la caña y unió los trozos con cera. Construyó así su siringa para tocarla cuando la pasión y el deseo lo poseían. Lacan subraya con este ejemplo la posibilidad de sublimar el deseo alrededor de un vacío. El mismo esquema del vacío central, dice Lacan, alrededor del cual se articula aquello, gracias a lo cual finalmente se sublima el deseo. Bueno, en esta lección Lacan introduce lo que en el seminario 16 va a redondear como los dos sentidos en los que puede situarse la sublimación. Uno de ellos tiene que ver con el objeto, un objeto que es elevado a la categoría de cosa, la mujer inaccesible por el artilugio del amor cortés. Se trata de mantener la cosa a distancia. La otra dimensión utiliza la vía pulsional para alcanzar el goce. Es en este aspecto que Lacan sitúa las creaciones artísticas. En la obra de arte, el objeto A cosquillea en el interior de Das Ding. Y en el seminario 11 dice Lacan, la pintura domeña la mirada. Eso que el espectador quiere ver allí no lo encuentra, más bien se topa con lo que no puede ser visto. Bueno, hasta acá por entonces lo que traje acerca de estas dos lecciones. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu presentación. Bueno, súper interesante. Tengo, digamos, como una pregunta. Voy a realizarla mientras se animan los asistentes a realizar preguntas también. Pueden levantar la mano. Con gusto les doy la palabra o la pueden escribir en el chat y la leemos. ¿Sí? Me gustaría, no sé si puedes, Carolina, de pronto ampliar esto de cómo se entiende la afirmación de Lacan, de que el amor cortés y el mito de la flauta de pan ilustran la capacidad de sublimar el deseo alrededor de un vacío. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay entre satisfacer el deseo y sostener el deseo como tal? O sea, ¿podrías ampliar un poquito esto, porfa? Bueno, eh, momento, momento me acomodo los audífonos. Ujú, ujú. Bueno, entonces tu pregunta, Felipe, tiene que ver con cómo un vacío viene a ser un objeto que satisface el deseo. Esa es la primera. Ujú, sí. Bueno, mm, ¿por qué? Porque no, o sea, no existe ningún objeto que satisfaga el deseo. Realmente el objeto está perdido. Como tal, el objeto es perdido. Todos los objetos que llegan son sucedáneos de ese objeto que fue perdido, que es el que Lacan denomina como dartir o la cosa. Y no satisfacer el deseo es una forma de acercarse a Dardín en tanto Dardín está perdido. O sea, es insatisfacer el deseo poniendo un objeto a distancia, es un poco acercarse a Dardín, puesto que Dardín no hay ningún objeto que pueda tomarse, ningún objeto del mundo. Entonces, el hecho de tenerlo a distancia es satisfacerse también en Dasdi. ¿Qué pasa con y Lacan habla entonces de esa insatisfacción del deseo que se produce a partir de la sublimación, que es una satisfacción que él va a decir después que es una satisfacción muy moderada, pero que digámoslo así, sería como mejor que satisfacer el deseo realmente, porque satisfacer el deseo, dice Lacan, cuando el deseo se satisface, se presenta como una condición absoluta, que es lo que pasa en Antígona, que es lo que pasa un poco en Edipo, satisfacer el deseo lleva al horror, lleva a lo peor, dice Lacan. Entonces, por eso es mejor mantener la cosa un poco a distancia y Lacan habla de que en ciertos momentos de la historia, como en el tiempo del amor cortés, luego en el tiempo de Sade, se han creado unos objetos, bueno, el de Sade sí va hasta el horror, pero el del amor cortés es
crearse un objeto diciendo que nosotros somos los que mantenemos el objeto a distancia, que hemos creado una ley que nos impide tener un acceso al objeto, que si rompiéramos esa ley tendríamos acceso, pero no tenemos acceso al objeto, simplemente no hay objeto. Bueno, y tu pregunta, la otra pregunta, Felipe, no la recuerdo. Por favor, si me... Eh, no sé, vas muy bien. Les recuerdo, si alguien quiere intervenir, quiere realizar alguna pregunta, bienvenido sea. Pueden levantar la mano, ¿sí? Y bueno, mientras que se animan, sí, digamos que a mí me surge una duda también y es en este primer apartado que nos comentabas, que es lo que plantea Bernfield sobre la represión y sublimación. ¿Qué dirías que permite aclarar Lacan ahí? O sea, cómo digamos, Bueno, lo que eh, pasa, ¿sí? ¿Cómo afecta la comprensión? Pues uno lo postula por sí, un lado y eh, Lacan viene y dice bueno, como que lo que dice Bernfeld sobre esta, Bernfeld inicialmente dice que la sublimación se da sin represión, pero luego empezamos a ver que hay un montón que incluso Lacan mismo lo señala, que solo es posible la sublimación en el mismo momento en que aparece la sublimación, o sea, en ese momento de la pubertad y serían contemporáneas sublimación y represión, eso por un lado. Pero Bernbel también dice que hay una libido reprimida que se pone al servicio del auxilio del yo ideal, cuando el yo entra en peligro. Eso me remite un poco como a lo que hablaste, Felipe, de Bernfeld como educador, o sea, hay que acudir como a esa instancia del yo ideal para fortalecer algo y allí entraría en juego la sublimación. Es algo pues que saco de lo que expusiste al principio. Pero ¿qué pasa? Que Lacan es completamente alineado con Freud cuando Freud dice que la sublimación es una satisfacción sin represión. O sea, y Lacan lo dice aquí, lo dice más adelante en el seminario. Entonces, para Lacan, la sublimación es una forma de satisfacción que no tiene que ver con la represión, porque la represión, el retorno de lo reprimido, pues lo que lleva es el síntoma y la repetición en el malestar con el síntoma. Entonces, para Lacan, veo que Lacan va más allá de alinearse con Freud en cuanto a que la satisfacción, en cuanto a que la sublimación no requiere de la represión, en tanto que Lacan introduce Dartin. O sea, dice, no se trata de un juego de fuerzas de la libido del yo que se pone al servicio, de la libido de objeto que se pone al servicio de la libido del yo, la libido de objeto que se desvía y se pone al servicio del yo ideal. No, se trata de la sublimación del objeto de Dardin y por eso Lacan termina diciendo que lo que llamamos el desvío de meta es la sustitución de un objeto por otro. O sea, Lacan se centra es en el objeto que está perdido, no en ese juego de fuerzas sobre el cual insiste tanto Bergson y que ujú, Lacan ujú, señala muy bien. Y es un poco complicado esa postura de Bernfeld, o sea, alcanzar a analizar todo eso, quizás si uno lo leía, porque yo me basé en lo que dice Kaufman, encuentra como una explicación, pero es bastante complicado. Todos esos movimientos de la libido para irse al servicio de la sublimación o para ser reprimidos. ujú. Por favor, pueden dejar de compartir el texto. Gracias. Ya voy a dejar de compartir. Sí, gracias a ti. Ok, bueno, gracias Carolina. ¿Alguien de pronto tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que le gustaría añadir? Ujú. Bueno, Beatriz, bien puedas, tienes la palabra. Buenas noches, Carolina, muchas gracias.
A mí, de todo este capítulo, lo que más me llama la atención, bueno, son varias cosas, pero es la verdadera diferencia entre Bernfeld y Lacan alrededor de la noción de sublimación. Porque mientras Bernfeld la sitúa del lado del desarrollo del yo tengo la impresión que Lacan la sitúa como estructurante o estructural. Es decir, mientras él las relaciona la sublimación con la cosa, que es lo más estructurante del sujeto, digamos, hasta aquí en este seminario, la sublimación es estructurante. Entonces, en ese sentido, yo me preguntaba, primero, pues, no, Lacan lo va a separar del arte. Es decir, no toda obra de arte es sublimatoria, ni toda sublimación tiene que ser una obra de arte, aunque muchas veces pueda coincidir, porque ahí yo Ujú. creo que nosotros entramos en confusión. Lo importante es el efecto que produce en el sujeto la producción de un objeto en relación a la cosa. Eso es lo que sería como lo sublimatorio. Pero el punto que me parece como interesante, Carolina, porque aquí nos venimos preguntando desde sesiones pasadas, y esto que tiene que ver con la ética, ¿no? Y yo creo que hoy en lo que trajiste hay como una luz, y es porque eh, mantener el deseo como insatisfecho es una de las funciones de la sublimación, porque es no acceder al campo de la destrucción, que es la cosa. Entonces, en ese sentido, digamos que todos estamos en posibilidad de la sublimación por la vía del deseo. Si se mantiene el deseo a distancia de esa cosa que sería como la causa misma del deseo. En ese sentido, el deseo mismo, por definición, es sublimatorio, porque no hay posibilidad de acceso a la cosa. Y en ese sentido, la pregunta de Felipe sobre la satisfacción del deseo, las únicas satisfacciones del deseo que son posibles son las que vienen, Carolina lo señala, por la vía fantasmática, por los objetos plus de gozar que no coinciden nunca con el objeto causa ni con la cosa misma que es das Ding, que es la misma, como leo yo, pues la causa. En ese sentido, me parece muy importante esta discusión de Lacan porque él creo que quiere sentar o introducir más bien como una perspectiva estructural o estructurante de la sublimación, que es por donde él siempre nos va a llevar, separada del yo, separada del desarrollo, que es donde se quedan los posfreudianos. En este caso, pues también, yo no sé si Berfeld es un posfreudiano, pero parece, pues por lo que está Ujú. planteando acá. ¿Y eh, por qué la ética? Porque guardadas pues las proporciones, porque nosotros ahora hablamos que la clínica analítica apunta a una ética del goce, en el sentido de un tratamiento del goce. Pero hasta aquí pareciera como que Lacan está planteando una ética del deseo, que consiste en mantener el objeto a raya, a distancia, porque si no es la destrucción como Antígona, ¿no? Como decís Carolina. Pero, sin embargo, me parece que el seminario 7 es, a ver, una bisagra, no, es como un pequeño paso que Lacan da del deseo al goce. ¿Por qué? Porque primero que todo nos está mostrando dónde está el campo del goce, en la cosa. Ujú. Y cuando Felipe pregunta, bueno, ¿y cómo es que se satisface el deseo? Lacan nos introduce los objetos plus de gozar o plus de goce asociados con el deseo. Lo que implica, primero, no hay deseo sin goce. El campo hacia el goce está mediado por el deseo, digámoslo así. Hay elementos de goce que nos protegen precisamente de la destrucción. Entonces yo creo que por ahí es por donde va la vía para pensar el asunto de la ética. Una ética que ya no es solo la ética del deseo, que es evidente que aquí está, sino ir pensando el asunto de la ética del goce también. Porque ¿qué es lo que hace la clínica con el fantasma? ¿Qué es lo que hace la clínica con la repetición?
¿cierto? Que todas tienen que ver con el goce. Yo creo que por allá nos lleva pues toda esta discusión. Y lo otro Sí. es acabar con esa confusión de que la sublimación es desexualizada, para nada. El poema que trajiste, Carolina, evidentemente muestra todo lo contrario y viene del amor cortés. Yo tengo por aquí otro, si tenemos tiempo ahora leemos otro poemita más o menos, un poquito más pulido que ese que es tan procaz. Bueno, Bueno. sí. Muchas gracias, Beatriz, por tus comentarios. Totalmente de acuerdo en esto que decís sobre cómo Lacan a veces se ha hecho una lectura de este seminario y es que hay que no ceder en su deseo y no ceder en su deseo hasta la muerte. O sea, como si el final de Antígona fuera lo que nos fuera a servir a nosotros como paradigma para vivir el deseo después al final del análisis. Y yo no creo porque Lacan lo que muestra en todos los capítulos de Antígona es que dice, no había allí ni terror ni piedad, ella iba hacia la destrucción, hacia la muerte, y ahí es cuando se traspasa la barrera que pone el deseo a la cosa. Entonces no hay que tocar la cosa, o sea, se extraería de aquí como no hay que tocar la cosa porque eso lleva al horror. Se trata de mantenerse en la vía del deseo. Es también lo que extraigo de ahí. Eh, bueno, y Lacan en este seminario no solamente habla de la sublimación, él habla o sea, él pone en el centro la cosa, Dardín, y dice, habla entre ellas la sublimación de una serie de perspectivas en el campo de la cosa. Entonces analiza distintas perspectivas en el campo de la cosa, lo que tiene que ver con la sublimación, con la posición sadiana, el ser supremo de maldad, con la belleza, con el bien, o sea, como todo eso se trata de vérselas con la cosa. Entonces, cómo cada sujeto va a hacer el tratamiento de esa cosa, pues digamos al final del análisis, que Lacan, por ejemplo, ya en Joyce no habla de sublimación, aunque hay una creación, que se trata de una creación particular, pero sigue estando la cosa en el centro. ¿Cómo se las ve un sujeto con esa cosa que tiene que ver con lo horroroso o con permitirle uno ciertas satisfacciones, como la que le produce el arte o otras construcciones sociales o individuales? Ujú. Gracias. ¿Alguien más de pronto algún comentario, alguna pregunta? Bien, pueden levantar la mano o ubicarla en el chat. Sí, adelante. Buenas noches, gracias Carolina por tu trabajo. No sé, no sé si es una pregunta, pero es como algo que queda de la lectura y de tu exposición de esta noche. Hay un punto que es fundamental en este capítulo y es que Lacan lo dice textualmente, el objeto no es la cosa. O sea, todo lo que, o sea, eso es algo que está perdido, que no va a poder ser descubierto, ni tocado, ni, o sea, pero vía significante es como el significante, como semblanza de que se pueden hacer de esos objetos. Y se puede poner ciertos objetos como en esa dignidad, de tratar de poner los objetos como en esa dignidad de una cosa, de la cosa, siendo más del lado, no sé si se podrá utilizar esa palabra como semblante, porque por estructura solo se puede desde el semblante hacer ese acercamiento, pero lo que a mí me pareció como tan especial de leer y encontrar en este capítulo es primero desmitificar la sublimación, que no es solo algo de lo bello, de lo hermoso, de la creación, sino que algo crudo, rudo u horroroso puede ser una sublimación para el sujeto. ¿Cierto? Mm, sí. Que uno, o sea, lo que me evoca a mí es como en el recorrido del análisis, a pesar de la crudeza, del horror, de lo que uno puede encontrar, hay un camino vía la sublimación, y como decías tú y como anteriormente dijo Beatriz, no tiene que ser una producción artística, cada sujeto puede encontrar la forma
de apuntalar eso, de hacer como ese quiebre, como ese, muchas gracias, porque me ayudó pues como a entender un poquito más esto que a veces no tenía ni pies ni cabeza. Muchas gracias, Carolina. Sí. ¿Algo de pronto que quieras comentar, Carolina? Bueno, no, pues Diana habla de esa sublimación que no tiene que ser de lo sublime, de lo excelso. Y ya en Freud hay un apartado en el Yo del Ello donde Freud dice que la sublimación puede ponerse al servicio, puede aliarse con las pulsiones de muerte para hacerle frente a las pulsiones libidinales. Y dice, y en ese momento, cuando el yo se alía con las pulsiones de muerte para hacerle frente a las pulsiones libidinales, emerge un superyo que puede llevar a lo peor del sujeto. O sea que en Freud ya hay una dimensión por ahí como de la sublimación que dice, no toda sublimación, me llama mucho la atención eso, no toda sublimación pues trabaja en la vía del deseo y como de la vida. Y, hay que tener cuidado con la sublimación también cuando esa producción entonces toma completamente a quien la hace. Ujú. Gracias. ¿Alguien más de pronto? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ok. Son las 8:39. No sé si le damos estos 20 minuticos de pronto para leer uno de los poemas que decía Beatriz. Darle como chancecito a ver qué nos encontramos por ahí. Nos quedan 20 minutos. Bueno, Pues, este es de Guillermo de Aquitania, que tiene otro nombre también, me parece. Guillermo de Poitiers, creo que es. Lástima pues que está en lengua de Oc, que si ahí sí rima, la traducción a la nuestra pues se pierde un poquito la rima. Dice, haré un poema pues tengo sueño y camino y me paro al sol. Damas hay con malos propósitos y sé decir cuáles, las que desprecian el amor de caballero. No peca mortalmente la dama que ama a caballero fiel, pero si ama a monje o a clérigo sin razón hace, por derecho se la debería quemar con un tizón. Por Albernia, más allá de Lemosín, iba yo solo con Esclavina cuando topé con la mujer de Garín y con la de Bernardo. Llanamente me saludaron en el nombre de San Leonardo. La una me dijo en su latín, Dios os salve, don peregrino, de muy buen sitio parecéis, en mi opinión, pero vemos ir por el mundo a demasiados insensatos. Ahora oiréis lo que respondí. No le dije ni hoste ni moste, ni mente hierro ni madera, sino tan solo Bavariol, Bavariol, Bavarián. Hermana, dijo Inés a Ermesinda, hemos encontrado lo que buscábamos. Hermana, por amor de Dios, alberguémosle que es cabalmente mudo y a través de él nunca se sabrá nuestro propósito. Me tomó la una bajo su manto y me llevó a su cuarto junto a la lumbre. Sabed que me encontré en la gloria y el fuego era bueno, y con gusto me calenté al amor de los gruesos leños. Me dieron de comer capones, sabed que tuve más de dos, y allí no había cocinero ni marmitón, sino solo nosotros tres, y el pan era blanco y el vino era bueno y la pimienta abundante. Hermana, por si este hombre está fingiendo y no habla por causa nuestra, traigamos a nuestro gato Bermejo al instante, que a buen seguro le hará hablar si en algo nos está mintiendo. Inés fue en busca del odioso, era grande y tenía largos bigotes, y yo cuando lo vi entre nosotros me espanté tanto que no perdí por poco el valor y el coraje. Cuando hubimos bebido y comido, me desnudé a su voluntad, me pusieron detrás al gato malvado y desleal, y una de ellas me lo extendió desde el costado hasta los talones. La otra al punto le tiró al gato de la cola y él arañó
Me hicieron más de 100 heridas aquella vez, pero yo no me habría movido aunque me hubiesen matado. Hermana, dijo Inés a Ermesinda, está muy claro que este es mudo. Hermana, preparémonos para el deleite y para el goce. 8 días y aún más estuve en aquel horno. Las follé tanto como vais a oír, 188 veces, que no rompí por poco mi equipo y mi arnés. Y no os puedo decir la enfermedad tan grande que cogí. Monet, por la mañana irás de mi parte con este poema en el zurrón derecho a la mujer de Garín y a la de Bernardo, y les dirás que por mi amor maten al gato. Este es el poema de Guillermo de Poitiers que ilustra justamente que el acercamiento a la dama que era prohibida solo se podía hacer vía un poema. Y un poema que para nada es sublime en el sentido, como decía Carolina, como de lo, ¿cómo se emplaste otra palabra, Carolina, fuera de sublime? Sí, en el sentido como de lo Excelso, elevado, porque de lo esto es sí, también un poco pornográfico para su época, sí, pero escribían lo que no podían hacer y de esa manera exacto, accedían vía el significante a la cosa prohibida. exactamente. Vía el significante, Sí. hacían lo que querían con la cosa, pero Ajá. nunca aproximado a la cosa. Guillermo quiere hablar, Carolina. Guillermo, sí, Guillermo, Hola, o sea, dime. buenas noches. Carolina, muchas gracias por tu presentación. De pronto, con el poema, como estaba comentando Beatriz, me surgió una pregunta, digamos, esto sería como una generalidad que me hace pensar, ¿no? ¿Qué tanto cuando una persona accede a ciertos votos religiosos, ¿no? Llámese un cura, llámese una mujer en relación a convertirse en monja, ¿qué tanto eso podría suponerse un acto sublimatorio? ¿No? O sea, esa es como esa pregunta, ¿no? Como un modo, un camino, ¿no? A intentar hacer esa operación en relación a eso. Bueno, eso me surgió, ¿no? Sí, Gracias. gracias Guillermo por tu pregunta. Lo que pasa de pronto alguien que se mete a una vida religiosa, es posible que una de sus tendencias pues pasen por la sublimación de la creación, de eh, cambiar los fines sexuales por otros, pero no podemos hacer esa generalización. O sea, yo no haría esa generalización, me parece muy aventurado hacerla porque muchas de las personas que entran también a estos conventos tienen que ver con un imperativo kantiano superyoico, pues que eso no estaríamos hablando allí de la sublimación, sino de entregarse como a un superyo. O sea, por eso Lacan dice, tenemos unos objetos que son elevados a la categoría de cosas. Digamos que en este sentido ese ser al cual se le entregan las monjas podría ponerse en ese lugar. Pero Lacan dice, la satisfacción es fantasmática e individual. O sea, es fantasmática e individual. Entonces, eh, no haría esa generalización de decir que estas personas necesariamente hacen una sublimación. Y en caso de que la estén haciendo, que dice Lacan, y ahí coincide con Freud, que la satisfacción que aporta, que siempre hay una parte que queda sin sublimar. Y en el seminario 16 dice Lacan algo que llama la atención, dice, siempre que de la sublimación siempre queda un residuo de goce que no puede tramitarse a través de la sublimación. Y llega Lacan hasta decir, por eso el neurótico no puede sublimar. Bueno, lo dice un poco exagerado, pero lo que dice es, no, es muy poca como la libido que puede alcanzar una satisfacción así, por medio de la sublimación.
Gracias, Carolina. ¿Alguna otra pregunta, algún Bueno, ¿hay comentario? alguna otra pregunta, algún comentario? Mm. Hay algo que de pronto que quisiera comentar. No sé si escuché mal en el poema que leía Beatriz, ¿sí? Y hay un momento donde pues quien lo redacta gira, ¿cierto? Entonces, y expresa su molestia, ¿cierto? Hacia la mujer, que de alguna otra forma, si se entrega de alguna otra forma al sacerdote, etcétera, todo este tipo de cosas. No sé de qué tiempo sabe este poema, pero hay algo que me parece importante resaltar y es cuando surge el amor cortés y aparecen las damas, los caballeros, etcétera, ¿sí? La dama tenía esposo. Caballero era el que la pretendía, pero no, es decir, pero no había ni relaciones sexuales ni nada. Es decir, ya habla de alguna otra forma de la distancia, ¿sí? Era algo que se mantenía. Por ejemplo, si alguna aceptaba a un hombre como caballero, él tenía que hacer estas muestras de amor, de afecto, ¿cierto? Como de deseo, pero si llegaban a concretar algo, no sé, como pasar la noche juntos, era en la misma cama, pero no podían tocarse. Ujú. Sí, eso me parece muy, muy interesante por cómo, digamos, en lo escrito puede dar, en este poema al menos, da cuenta desde cómo así que con otros, más o menos, con otros sí, conmigo no, ¿no? O sea, como, porque en un lugar como de menosprecio. Sí, sí, sí. Sí, y el amor cortés, acá lo dice, se produce en una época en que la sexualidad era incluso muy abierta, pues no era que la práctica sexual en general, en general estuviera prohibida, sino que con toda esa liberación, hablemos, voy a decir una palabra aquí, como liberación sexual, había unas parejas que se proponían vivir el amor cortés, o sea, no pasar al contacto sexual. Ujú. Así es. Bueno, si de pronto hay algún comentario, alguna pregunta, sino para poder ir, digamos, como finalizando por hoy, si les parece. Creo que Bueno, podemos ir finalizando. ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas. Una feliz noche. Muchas gracias. Les agradecemos a todos su asistencia y los esperamos en la próxima. Obviamente estaremos publicando la fecha del próximo encuentro en las páginas de los foros de Colombia. Que Bueno, ya es entonces el ya saben si próximo, quiere ir a Bogotá y que sería la el próximo próxima, año. Así ya es el es. próximo año. Bueno, Felipe, muchas gracias a ti por servir como de mediador de esta reunión. Muchísimas gracias A y ti por... Gracias. feliz Chao, noche Bueno, para gracias todos. Carolina, Adiós. gracias Felipe, Gracias. hasta luego.